Los tesoros sepultados por el desierto. Asia Central, encrucijada de civilizaciones. A 4.000 kilómetros al oeste de Tientsin se encuentra Dunhuan, la que fuera próspera ciudad oasis en la ruta de la seda. A principios de este siglo se realizó un descubrimiento histórico en Asia en el Templo de los 1000 Budas, una ermita excavada situada en los aledaños de la ciudad. En una estancia olvidada del templo se hallaron decenas de miles de documentos y objetos de arte budista. Había un bodhisattva dibujado con ricos colores sobre un lienzo de seda. El budismo, que había nacido en la India, se extendió hacia el este. En Dunhuan, considerada la entrada occidental de China, se perfeccionó el arte budista. El primer hombre que descubrió el templo de Dunhuan fue un arqueólogo anglo-húngaro, Sir Orell Stein. Stein recorrió unos 40.000 kilómetros por Asia Central, descubriendo la antigua ruta de las caravanas conocida hoy en día como la Ruta de la Seda. Este es el Museo Británico en Londres. Aquí se almacenan multitud de reliquias de la civilización asiática. La sala de exposición de las antigüedades asiáticas está en la Galería Oriental del museo. Se han traído muchos objetos antiguos de la India, Pakistán, China, los estados del sudeste asiático y Corea. El número de artículos de la colección es de 50.000. No solo es importante la cantidad, sino el valor que se ha comprobado a través de un trabajo de investigación que conllevó diversas excavaciones. Por medio de este proceso, se han formado muchos especialistas y el Museo Británico se ha convertido en el centro de estudios orientales de Europa. Algunos de los artículos más significativos en la exposición provienen de la colección Stein. Estos utensilios eran usados por la gente en los antiguos reinos de la parte occidental de la China, nacidos al cobijo de la Ruta de la Seda hace unos 1500 años. Esta bolsa de seda bordada fue encontrada en Dunhuang. En su elegante dibujo se ilustra un pájaro volando entre las flores. Las piezas excavadas por Stein, varios miles en total, proporcionaron indicios claves para el estudio de los intercambios entre el este y el oeste a través de la Ruta de la Seda. Hace unos 90 años, el 31 de mayo de 1900, la expedición de Stein comenzó su viaje en Srinagar, Cachemira, al noroeste de la India. Este es el punto en el que se reúnen las tres cadenas montañosas, Tien Shan, Kuen-Lun y el Himalaya. En el medio del techo del mundo está la meseta de Pamir. El Asia Central, que limita con China al este y Persia al oeste, está rodeada de antiguas civilizaciones y ha tenido un papel muy importante en los intercambios culturales. Sin embargo, su historia quedó sepultada hasta el siglo XIX. Stein llegó a Hotien, una ciudad de la parte occidental del desierto de Taklamakan, 5 meses después de abandonar la India. Hotien, una ciudad oasis de la Ruta de la Seda, está situada al sur del desierto.
Se encuentra a 1.500 kilómetros al oeste de Dunhuan. Tiene 120.000 habitantes y el 84% de la población es uigur. Hotien era un reino próspero hace 2000 años, bajo la dinastía Han, que controlaba la región occidental de la ruta de las caravanas. De acuerdo con las inscripciones de la historia de Han y el Tratado de la China Occidental, había 3.300 viviendas, 19.300 habitantes y 2.400 soldados. En el siglo VII, Sant Sang Fashi partió hacia la India en busca de los sutras budistas que habían estado aquí en Hotien. Fashi escribió en su Tratado Ampliado del Tang Occidental: hay cerca de 1 centenar de templos y 5.000 sacerdotes en la ciudad. Todos ellos estudian la enseñanza del gran vehículo. Hotien permaneció bajo la influencia budista hasta el siglo X, en que llegó a esta zona la doctrina islámica. La industria tradicional de Hotien era la fabricación de seda y alfombras. Sant Sang Fashi escribió hace 1.300 años sobre la industria de esta ciudad. En esta región se producen tejidos de lana y alfombras. La población local es diestra en el hilado y tejido de la seda. El 7 de diciembre de 1900, Stein comenzó su viaje hacia el desierto. Era una mañana nebulosa y fría. Su destino era Dan Dan Oililik, un viejo emplazamiento en ruinas a 120 kilómetros al nordeste de Hotien. En uigur, Dan Dan significa marfil y Oililik significa casa. Se ha encontrado artesanía de marfil en estas ruinas, conocidas por ese nombre entre la gente del lugar. Se hallaron varias tabletas votivas en una plataforma que podría haber sido parte de una estatua de Buda. Contienen una especie de dibujos religiosos relacionados con las creencias populares. En el panel se narra una historia sobre la seda que aún se conserva en el Museo Británico. Érase una vez en Hotien que no crecían ni las moreras ni los gusanos de seda. El rey ordenó a sus hombres que consiguiesen gusanos, pero China prohibía que se sacasen del país. El rey pidió la mano de una princesa china. Cuando la princesa fue a Hotien para el casamiento, ocultó semillas de morera y capullos en su trenza postiza. Se dice que este fue el comienzo de la industria de la seda en Hotien y que la reina erigió un templo dedicado a los capullos de seda. En los alrededores de Hotien se descubrió lo que parecía haber sido el emplazamiento de un templo legendario. También se cree que el rey de Hotien vivía aquí. En la tabla votiva que narra la historia sobre la seda se describe una extraña figura. Es posible que este personaje, que sostiene un vaso y un telar, fuera el dios protector de la producción de seda. Esta tabla votiva fue descubierta también por Stein en Dan Dan Oililik. Este dios protector tenía rasgos persas, a pesar del hecho de que la manufacturación de la seda proviniese de China, un país del este,
cuando Persia estaba en el lejano occidente. Además, Shiva, el dios padre del hinduismo, estaba dibujado en la parte posterior de la tabla. En esta obra podemos observar la coexistencia de culturas de origen chino, persa e indio. La gente viajaba de este a oeste y de occidente a oriente, produciendo un intercambio de técnicas e ideas. Stein nos dejó entrever el papel que jugaba la ruta de la seda en los intercambios culturales, gracias a un retal de lana que encontró enterrado. El río Yulong Khas fluye con el agua producida por la fusión de las nieves de los montes Kunlun. Este gran río atraviesa Hotien en su camino hacia el interior del desierto de Taklamakan. El Yulong Khas transporta piedras desde el interior de Kunlun. Son piedras preciosas llamadas piedras de jade. Los artesanos chinos hacían con ellas objetos de adorno personal. Una piedra bruta de gran calidad se vende a un alto precio, lo que hace de la búsqueda del jade una importante fuente auxiliar de ingresos para los lugareños. Desde tiempos remotos, las piedras de Hotien fueron llamadas Jade Kunlun y superaban en valor al oro y la plata. Los emperadores chinos y los señores feudales ansiaban poseerlo. Este famoso jade es exclusivo de la China. Los antiguos chinos creían que el jade poseía poder mágico para protegerles de los malos espíritus y otorgarles vida eterna. Este objeto hecho en jade era empleado en las ceremonias religiosas de aquellos tiempos. Representaba a la tierra. Esta hacha está realizada en jade, data del 2500 a.C. y era empleada en las festividades y ceremonias. La técnica de los artesanos de las dinastías Shang y Zhou progresó notablemente. Como resultado, se logró una talla más delicada. El jade se empleaba mucho en las coronas y tocados de la aristocracia. En 1968 se encontró un sarcófago de jade en la tumba de la dinastía Han del Oeste, en la provincia china de Hubei. Esto se puede considerar como la culminación de la antigua obsesión por el jade. Un traje funerario para un noble hecho en su totalidad de este material. Esta obra está compuesta de 2.498 piezas de jade engarzadas con un alambre de oro que pesa 1 kilo 100 gramos. En aquel tiempo, la gente creía que el jade protegía al cadáver del deterioro. Así, el espíritu podría volver al cuerpo más tarde. Casi todo el jade empleado en hacer estos objetos fue extraído de las antiguas tumbas chinas de Hotien, al oeste de China. Hubo una tribu que vivió en el área de la Ruta de la Seda, entre Dunhuang y Hotien, sobre el siglo III a.C. Era el pueblo nómada llamado Yue Shi, la tribu del jade.
Desde Hotien se llevó a China gran cantidad de jade. Como compensación, China envió enormes cantidades de seda a la zona occidental. De hecho, la historia de la ruta de la seda comenzó con estos intercambios. El vestir finas sedas de la China era el sueño de las gentes del área occidental. El jade era el único objeto que se podía intercambiar por la seda. Debido a este sueño, el sendero de caravana se convirtió en la ruta de la seda. La gente del oeste deseaba la seda y la del este el jade. En Roma llamaban Selena, pueblo de la seda, a la tribu Yue Shi que transportaba este material hasta China. También llevaron seda desde China hasta más allá del oeste. En el siglo II a.C., los Yue Shi perdieron una guerra contra un pueblo nómada, los Xiongnu. Su rey fue asesinado y, ateniéndonos a los documentos históricos de Sima Qian, hicieron una jarra con su cabeza. Los Yue Shi fueron desterrados de la parte oeste de la ruta y partieron hacia occidente, a través de la cara norte de la cordillera de Tien Shan. Se establecieron en Bactria, ahora en Afganistán, y levantaron el reino Yue Shi. En aquel tiempo, Bactria era un punto candente en donde persas, griegos, indios y tribus nómadas del norte luchaban por establecerse. Los accesorios de oro, hechos en Bactria entre los siglos V y IV a.C., se guardan en el Museo Británico. La colección tiene el nombre de El Tesoro de Oxus. Los tesoros de Oxus fueron hallados en 1877 en el valle de Oxus, en la parte septentrional de Afganistán. Fueron robados por los bandidos en un ataque que tuvo lugar durante el transporte y estuvieron a punto de ser fundidos. Se cree que este brazalete fue escondido en la tumba de un importante personaje antes de la caída del reino de Bactria, erigido por los griegos. El brazalete de oro marcó la culminación de la artesanía persa durante la dinastía aqueménida. Tiene la forma de una criatura alada y con cuernos que nos recuerda a un grifón. Cuatro caballos tiran de este carro de oro en miniatura. La forma de las ruedas, el carro e incluso la forma y disposición de los ropajes tienen cierta similitud con el arte del período parto en Irán, que se desarrolló en la misma época en que dominaba el reino de Bactria. Este es un adivino de la tribu norteña de los jinetes. La capucha apuntada era una costumbre de la tribu nómada escita. Año 45 después de Cristo, la tribu Yue Shi, que había creado un poderoso reino dominante durante 200 años, fue derrotada por los Kushan, a quienes habían dominado antes. El imperio de Kushan se hizo más poderoso y expandió su influencia cubriendo el área de Asia Central a la India septentrional. A mediados del siglo II, con la llegada al trono del rey Kanishka, alcanzó la cima de su poder. Peshawar era una ciudad fortificada en el camino de la ruta de la seda.
En su momento fue la aventajada capital de Kushan. En la ciudad se mezclaron multitud de lenguajes y creencias debido al tráfico que pasaba por esa ruta. El rey Kanishka aceptó el budismo por su defensa de la igualdad, proporcionándole protección. Aquí, en una sociedad abierta y libre, el budismo comenzó a crecer y expandirse por el mundo con la denominación de el gran vehículo. Poco a poco, con la influencia de las artes plásticas del occidente, en especial las griegas, se empezaron a crear las imágenes de Buda. Muchos sacerdotes portando imágenes de Buda abandonaron Kushan para propagar la doctrina. Esta moneda fue encontrada por Stein en las ruinas de Hotien. En su anverso se inscribieron las letras en Kharoshthi, lengua empleada en el reino de Kushan. En el reverso pone 6 Zu en chino. El budismo fue hacia el este a través de la ruta de las caravanas con aquellos comerciantes que lo habían adoptado como religión. Stein, que había encontrado la tabla votiva en Dandan Lilik, continuó su búsqueda hacia el este. Su meta era excavar el emplazamiento Niya del legendario reino de Lulan. La ruta de la seda, rodeada de romance, fue en realidad un tortuoso sendero con interminables desiertos y continuas tormentas de arena, sufriendo tanto el frío como el calor implacable. Stein escribió en su diario de la expedición a Asia Central: era una tierra de muerte. El sendero que conducía al reino había permanecido dormido durante 1500 años en el olvido del mundo que le rodeaba. En enero de 1901, Stein llegó al lugar llamado Niya, sepultado bajo el desierto a 300 kilómetros al este de Hotien. Después de examinar los restos de algunas moreras y localizar varias casas, comenzó de inmediato la excavación, que duraría 2 semanas. Se desenterraron multitud de objetos de uso común, incluidos muebles de madera tallada. Stein encontró una pieza de madera en una ladera con restos de edificaciones. La tabla tenía inscritos unos extraños símbolos. En tiempos antiguos, antes de la invención del papel, las cartas y documentos se escribían en tablas. Estos símbolos escritos en la tabla están en Kharoshthi, la antigua escritura empleada en el área del noroeste de la India a Afganistán. Estas tablas tienen entre 20 y 40 centímetros de largo por 4 o 6 de ancho. Las formas son variadas, rectangulares, en cuña y ovaladas. El documento se escribía en el interior de las 2 tablas. En ellas se escribían órdenes del rey, documentos de entrega, operaciones mercantiles, cartas personales, etc. Para su confidencialidad, las 2 piezas se ataban con una cuerda que remataba en un pedazo de arcilla en el que se imprimía el sello del remitente. En el Museo Británico se descifraron 764 piezas escritas en Kharoshthi después de un periodo de 30 años. Como resultado, el reino legendario de Lulan nos mostró su cara por primera vez. Aquí está Lulan, el reino que se desarrolló al amparo de la ruta de la seda hasta el siglo VI a.C., cuando era un país de la frontera occidental de China.
Nilla estaba en el oeste, a las afueras del reino. A finales del siglo II, el reino de Kushan expandió su influencia hacia el este. Algunos habitantes de Kushan invadieron Lulan, conquistando el reino para establecer su propia dinastía. Contribuyeron así a la introducción del Kharoshthi en la escritura de aquella región. El pueblo Lulan había establecido una estructura de gobierno y disfrutaba de un gran nivel político, económico y cultural. Este archivo muestra las leyes que debían obedecer los sacerdotes. El sacerdote que no participe en las actividades del templo deberá pagar un rollo de seda en justicia. Si un sacerdote golpease levemente a una persona, deberá compensar a esta con 5 rollos de seda, y si los golpes han sido graves, con 15 rollos. De acuerdo con los documentos, vivían más de 4.000 sacerdotes en el reino en aquellos tiempos. En el documento también se describen las condiciones de vida de los habitantes del reino. En una ocasión hubo un accidente en la pacífica ciudad oasis de Nilla. Sagamobi, el hijo de un alfarero, se fugó con su Priyae, la esposa de un granjero, que además era su vecino de al lado. Atravesaron 500 kilómetros del desierto de Taklamakan en dirección a Kushe, una ciudad norteña. En los documentos de Nilla aparecen los altibajos de la gente común: divorcios, robos, asesinatos. Se registraba cada aspecto de la vida humana. Stein recuperó muchos objetos de los despojos de aquella comunidad. En cada estrato del basurero aparecían ratones muertos entre gran cantidad de polvo, que le afectó a la vista y a la respiración. Sin embargo, encontró piezas tales como este calzado de seda bordada. A 600 kilómetros al este de Nilla, en la ruta de la seda, se encuentran las ruinas del templo de Miran. Aquí, Stein experimentó la sensación más emocionante de toda la expedición al Asia Central. De repente, aparecieron ángeles alados en los muros del templo. Era algo asombroso e inesperado. Nunca me habría imaginado encontrar ángeles grecorromanos en el interior del desierto del continente asiático. Las alas eran similares a las de Cupido. Ojos grandes y claros, labios algo saltones. Los rasgos recuerdan a los jóvenes grecorromanos. Se hallaron también pinturas sobre la vida de Sakyamuni. Los rasgos de los fieles de Buda, con ropajes celestiales, no parecen orientales. El Buda predicante nos recuerda a Jesucristo. Volviendo sobre los pasos de Stein en la ruta de la seda, nos encontramos camino de Rawak, a 50 kilómetros al nordeste de Hotien. Fue en septiembre de 1990. El gobierno chino es muy estricto con respecto a la filmación del legado cultural del país. Sin embargo, como excepción, nos permitió grabar en las ruinas de Rawak, que no están abiertas al público.
Sobre el siglo IV existía aquí un majestuoso templo rodeado por la pagoda de Rawak. Hace 90 años, Stein encontró aquí monedas Han. Se desenterraron también 91 estatuas de Budas de ambos lados de los muros, que formaban un cuadrado de unos 50 metros de lado. Hemos sido testigos del hallazgo de una imagen de Buda aquí en Rawak. La estatua reaparece después de 1000 años, confirmándonos el esplendor del arte budista de aquel tiempo. Los ropajes de la estatua son similares a los que vestía la gente del antiguo Jotien o Lulan. La expresión de la cara también guarda un estilo local. En aquel tiempo las imágenes de Buda se hicieron populares, siendo objeto de culto junto con las estupas. El templo en ruinas de Rawak representa la arquitectura de aquellos tiempos, cuando eran comunes el culto a la estupa y a la imagen de Buda. El budismo se extendía hacia el este, en especial a través de esta zona. Nilla, Lulan, Milan. Stein fue descubriendo una sucesión de lugares sepultados. Y fue más hacia el este. Allí estaba su meta, Dunhuang. Dunhuang es una ciudad oasis situada en la provincia china de Gansu. El nombre siempre ha aparecido en los libros de historia por ser la entrada occidental a China desde tiempos remotos. Tiene 15.000 habitantes. Con su famoso templo excavado, el Mogaoku, la ciudad es una atracción turística. Es el 8 de abril, según el calendario chino. Dunhuang se llena de fieles que van a Mogaoku, pues es el aniversario del nacimiento de Buda. Sin embargo, hoy se desconoce en gran medida el significado de este día. Mogaoku está excavado en la colina de la montaña Busha, situada a 25 kilómetros al sudeste de la ciudad. El número total de cuevas es de 600 y se calcula que 492 contienen pinturas murales e imágenes de Buda. La mayoría de la población que reside hoy en día en Dunhuang es China Han, que emigró aquí en el siglo XVIII bajo la dinastía Qin. Sin embargo, Dunhuang fue una ciudad floreciente desde el siglo IV, cuando Mogan la levantó, hasta el siglo XI, con el paso de multitud de viajeros. Comerciantes que trataban con jade y seda, soldados enviados al oeste, granjeros y sacerdotes huyeron de la guerra y se cobijaron en este lugar. Dunhuang fue su punto de encuentro. Durante los años de la guerra, los soldados que habían destrozado su vida en la batalla redimieron sus culpas por asesinatos a través del budismo. El pueblo llano también deseaba salvarse con la doctrina de Buda. Muchos sacerdotes vinieron a Dunhuang siguiendo el creciente interés por el budismo, mientras la ciudad se hacía próspera como centro de tal doctrina.
La India contempló el comienzo del arte budista, que se expandió con la creación de las imágenes de Buda en el reino de Kushan, de Gandhara, floreciendo aquí en Dunhuan. Los príncipes del oeste se impresionaban ante el nirvana de Buda. En este fresco se muestra a los príncipes de Jotien, Lulan y Kushan. Dunhuan estuvo bajo el gobierno de diferentes tribus. Este retrato es del rey de Turfan, que llegó desde el Tíbet y gobernó Dunhuan. El rey Jijia era Tangut. Tanto Turfan como Jijia eran piadosos y protegieron el budismo. A finales del siglo X, el rey de Jotien contrajo matrimonio con la hija de una persona relevante en Dunhuan. Su retrato se halla en las cuevas de los 1000 Budas. Lo que hizo famoso de la noche a la mañana a Stein y a las cuevas fue la enorme cantidad de archivos que se hallaron. A comienzos de este siglo se descubrió un pequeño santuario en un muro de la galería de esta cueva. El descubridor fue Wang Yuanlu, el monje encargado de su custodia. Los archivos fueron apilados en un pequeño departamento de una librería de 2,7 metros de profundidad por 2,8 de ancho y 3 de alto. Stein persuadió a Wang Yuanlu para que se los vendiera y logró la compra de unas 10.000 piezas entre archivos y demás objetos. Los archivos que Stein se trajo se encuentran almacenados en la Biblioteca Británica, que se hizo sección independiente del Museo Británico. Los idiomas de las escrituras budistas eran muy diversos, incluyendo el chino, tibetano, hindi y persa. Los archivos incluían los documentos oficiales del gobierno, pactos diplomáticos, documentos de juicios, contratos sobre operaciones, documentos médicos e históricos. Todo ello proporcionó indicios valiosísimos para el estudio de la historia de Asia Central. La colección de la segunda expedición de Stein a Asia Central llegó al Museo Británico en enero de 1909. En la colección se encontró un dibujo sobre una fina seda. Esta es una pieza muy conocida del arte budista de Dunhuan. El trabajo está muy cuidado, con una mezcla de las características locales de la antigua China y la influencia de Gandhara, que llegó aquí desde el noroeste de la India a través de Asia Central. Estas piezas fueron realizadas por pintores anónimos. Son realmente excepcionales por la gran calidad técnica y su dedicación al budismo. Los objetos de Dunhuan, hallados en las cuevas de los 1000 Budas, ocupan un lugar muy importante en la historia del arte asiático. Eran obra de la dinastía Tang, datados entre los siglos VII y X, que fueron el clímax para el arte chino. Se conoce bastante bien el arte de aquella época.
Algunas pinturas están fragmentadas en pequeños trozos de seda. Los trabajos de restauración, en estos casos, implican el estiramiento de la seda y la reparación de las partes dañadas, pasándolas a un papel. Para este proceso se adopta la misma técnica japonesa de reparación del fusuma. Se comparan los fragmentos, pieza por pieza, hasta que encaje la figura. Este proceso es como un delicado puzzle que se lleva a cabo en el Museo Británico. Esta es la pintura más misteriosa de entre las obras de arte de Dunhuang. Por el movimiento de sus manos, la postura y el halo, podría ser Avalokitesvara. Sin embargo, hay una cruz dibujada sobre su cabeza. A mediados del siglo VII llegaron a China misioneros de una de las ramas del cristianismo, el nestorianismo. Se piensa que para extender el cristianismo dibujaban al santo con el estilo de una imagen budista que se haría más familiar entre la población. Esta es una de las pinturas más antiguas encontradas en las cuevas. La conservación es relativamente buena y sus vivos colores la convierten en una de las obras maestras sobre seda. La figura que aparece sentada en el centro es Buda predicando. Detrás de él están sus fieles. Para lograr un efecto tridimensional se utilizaron varias técnicas. El coloreado de las caras tenía zonas sombreadas y luminosas, acentuando estas últimas por medio de líneas blancas. Esta es una mezcla del método chino de expresión tridimensional por medio de líneas y el uso consciente de la luz de influencia occidental. El mecenazgo de estos trabajos corría a cargo de los reyes, aristócratas y comerciantes ricos. En este caso, también se muestra al donante. En la pintura comprobamos el sentir devoto del donante que reza a Buda con fervor. Este cuadro está hecho con hilos de seda. Es una de las obras más valiosas de las cuevas de Dunhuang. Se considera una obra maestra que solo China, el país de la seda, podía haber producido. ¿Cuántos artistas trabajaron en esta obra y cuántos años tardaron en completarla? La refinada técnica de bordado de los chinos creó esta obra que logra con maestría la sensación de volumen. La esencia del arte budista de Dunhuang está aquí. Esto solo ha sido posible con el encuentro del arte budista y la artesanía en seda tradicional de China. En esta obra se ha representado al donante,
Quizá fuera una de aquellas personas que habitaba en Dunhuang, en la Ruta de la Seda. La colección Stein del Museo Británico nos muestra los sinceros sentimientos de los habitantes del Asia Central que vivían para la religión. La Ruta de la Seda, donde se dieron cita diversos pueblos y civilizaciones. El budismo surgió en la India y fue introducido en las dinastías Yuezhi y Kushan de Asia Central. Quedó patente en el arte de esta zona, pero fue aún más hacia el oriente. Stein vivió en busca de lo desconocido. Durante la mayor parte de su vida investigó la Ruta de la Seda y gastó sus energías en descubrir un mundo desconocido. Stein murió en 1943 en Afganistán durante una expedición. Tenía 80 años. Los numerosos tesoros en los que Stein invirtió 30 años de su vida se almacenan ahora en el Museo Británico. Estos tesoros nos recuerdan la magnífica historia y civilización que rodeó a la Ruta de la Seda. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Ahorita lo pruebo, pero nada más de dos tuve problemas, los otros dos sin problema alguno. Nada más copié la liga así como tú me la pusiste en la fotito, la copié y la puse. Yo supongo que las que no es porque no se sabe si esa L